Bueno, siguiendo con lo que es el rol del Estado en la economía, una de las razones por las cuales el Estado tiene que intervenir es porque el mercado no soluciona la provisión de todos los bienes, ¿sí? O genera problemas a veces la producción de algunos bienes. Entonces, esto es lo que se conoce como fallas de mercado. Las fallas de mercado se pueden identificar de tres tipos, que son las externalidades, los bienes públicos y la competencia imperfecta. ¿Por qué falla el mercado? Porque el mercado tiene como el sistema de asignación de bienes y servicios, o de cuánto, cómo producir o para quién producir, a los precios. Cuando el precio sube, ¿sí?, es una señal para un oferente de que tiene que producir más de ese bien porque la sociedad lo está demandando. Cuando la sociedad deja de demandar el bien, seguramente el precio va a bajar y le llega la señal al oferente que tiene que dejar de producir ese bien, pero posiblemente para producir otro. El cómo distribuir los bienes que producen los oferentes también está regido por el mecanismo de precios. Hay un precio y el que puede lo paga, el que quiere y está dispuesto a pagar por ese precio por ese bien, lo compra, y el que no. Entonces así se distribuyen los bienes de acuerdo al que esté dispuesto a pagar por eso. Y también a través del precio de los factores de producción, que sumados a la tecnología van a determinar de qué manera se produce. Entonces, este mecanismo, que está regido por la oferta y la demanda, que nos va a dar un precio de equilibrio, nos va a dar una cantidad de equilibrio que sería el cuánto y qué producir. Los oferentes que están ofreciendo, los demandantes que demandan, van a ser para quienes producir, más allá de que esto sea justo o que sea injusto. Acá no estamos hablando de que esté bien o esté mal, sino de que este es el mecanismo como mecanismo. Entonces, el decir de que este mecanismo es bueno o es malo sería parte de lo que es economía normativa, que no vamos a entrar en eso, pero sí vamos a ver que el mercado, aún funcionando muy bien, genera algunos problemas en la provisión de bienes, ¿sí? Como dije antes, en la provisión de bienes públicos, en la generación de externalidades y en generar condiciones de competencia imperfecta. Vamos a empezar primero con lo que son bienes públicos. Los bienes públicos, o sea, para discriminar un bien público de uno que no sea público, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Uno es la condición de no exclusión. La no exclusión es que una vez que el bien se ha producido, o sea, una vez que se produjo el bien, no es posible evitar que nadie lo consuma. Si quieren hacerse una idea de qué estamos hablando, piensen en la emisión de una señal de radio. Una vez que la emisora emite un programa, no se puede evitar que alguien lo escuche teniendo el aparato para escucharlo. La no rivalidad en el consumo dice que a lo que hace referencia es que el que una persona consuma un bien no excluye a otra de también poder consumir ese bien. Por ejemplo, el mismo que estábamos haciendo recién, en una radio, una persona que escuche radio no impide que otra persona pueda escuchar la misma radio en otro lugar o en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, una emisión de radio, un programa de radio, tiene un principio de no exclusión, no se puede evitar que alguien la utilice, y de no rivalidad, que puede haber muchas personas simultáneamente escuchando el mismo programa. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver la clasificación de bienes que se deriva de esto. Primero, los bienes privados son bienes que tienen rivalidad y tienen exclusión. Entonces la pregunta es, ¿se puede evitar que alguien lo use? Si la respuesta es sí, significa que se pueden excluir. Y si alguien lo usa, ¿puede usarle a alguien más simultáneamente? No. Entonces, a estos bienes el mercado los produce sin problema. ¿Por qué? Porque sabe que si alguien lo quiere va a pagar, ¿sí? Va a pagar cada uno por su bien y va a proveer bienes tantos como personas quieran ese bien. Entonces, se produce y se vende en el mercado sin ningún problema. Ahora, hay bienes que no tienen rivalidad, pero sí tienen exclusión. Por ejemplo, piensen en una señal de cable, de televisión por cable o de televisión satelital. ¿Se puede evitar que alguien lo use? Sí, ¿sí? Excluyendo obviamente los mercados ilegales. Si yo emito una señal satelital, pero si no tienen el decodificador, no la pueden recibir, y eso es lo que se paga, el disponer del decodificador. Si alguien lo usa, ¿puede usarlo alguien más simultáneamente? Sí. Entonces, ese bien también puede ser provisto por el mercado sin problema, porque el que quiera usar va a tener que pagarlo.
Entonces, al momento de tener que pagarlo, va a haber alguna empresa dispuesta a producirlo. Inclusive, se puede pensar en esto también, por ejemplo, en los programas de computación. Uno provee de un programa, le pone una clave, entonces, de nuevo, evitando los mercados ilegales, si uno paga para disponer de la clave que lo habilita a utilizar el programa. Lo pueden usar muchas personas simultáneamente, entonces el productor de ese programa, o sea, puede operar en el mercado sin ningún problema. Existen bienes en donde sí hay rivalidad en el uso, pero no hay exclusión en el uso. Entonces, ¿se puede evitar que alguien lo use? No. Entonces ahí, cuando uno no puede evitar que alguien lo use, ya se complica el mecanismo de mercado. Entonces, el mercado no sirve para eso, por más que tenga rivalidad en el uso. Piensen, por ejemplo, en el uso de la naturaleza, en el uso de un parque nacional, en el uso de una carretera, en donde no se puede excluir a nadie, no se excluye a nadie de usar un camino, no se excluye a nadie de ir a un bosque, por ejemplo, y cosechar hongos comestibles. Ahora, si hay rivalidad en el uso cuando son muchos los que lo van a usar, o sea, un camino tiene un límite de la cantidad de autos que pueden estar circulando simultáneamente. Si yo voy a cosechar hongos comestibles, el hongo que yo coseche, si bien está disponible para todos, en el momento en que yo lo coseché ya no está más disponible para el resto, o sea, hay una rivalidad en el consumo. Entonces, estos bienes se denominan semipúblicos, ¿sí? Existe una rivalidad, o sea, no está disponible ilimitadamente para todos, pero no hay una exclusión en el consumo. Entonces, si no se puede excluir a alguien de usarlo, es muy complicado que alguna empresa quiera proveerlo. ¿Por qué? Porque si la empresa provee el bien pero no puede excluir a nadie, tampoco va a tener forma de garantizarse que se lo paguen. Y existen los bienes públicos puros, que son los bienes que no tienen rivalidad en el consumo y que no es posible excluir a alguien de su uso, ¿sí? Entonces, ¿se puede evitar que alguien lo use? No. Y si alguien lo usa, ¿puede usarlo a alguien más simultáneamente? Sí. Piensen, por ejemplo, en un bien como puede ser el alumbrado público. Una vez que se produce el alumbrado público, si se pusieron las luminarias y se prendieron las luces, no hay forma de excluir a nadie del uso. Si yo no pagué los impuestos y voy caminando por la calle, no me van a ir apagando las luces a medida que voy caminando. No es posible. Y el hecho de que yo reciba esa luz no le impide a los otros transeúntes que anden por ahí que también tengan la luz. Entonces sería un bien público puro. Otro bien de este tipo es, por ejemplo, la defensa nacional, ¿sí? El ejército que está para cuidar las fronteras del país o que está para cuidar el país. Que yo aporte o no aporte al Estado no va a ser la diferencia entre que el ejército exista o no exista. Y si tiene que defender, me va a defender a mí también, porque estoy adentro del país, aunque yo no lo pague. No pueden excluirme a mí de la defensa, y el hecho de que me estén defendiendo a mí no impide que defiendan a todos los otros millones de habitantes que están dentro del país. Ahora, estos bienes tampoco los puede proveer el mercado. O sea, ¿quién va a proveer de un bien que no puede cobrar? Entonces, si no lo puede cobrar, no lo va a proveer. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Entonces se justifica la intervención del Estado, particularmente lo que son los bienes públicos y los semipúblicos. Vimos que en los bienes privados y en los semiprivados, el mercado puede decidir cuánto producir, cómo producir y para quién producir, y de acuerdo a lo que los demandantes quieran, oferta y demanda quiera, será el nivel de provisión o de uso de estos bienes. Ahora, en cuanto a los bienes públicos y a los bienes semipúblicos, no hay ninguna empresa que esté dispuesta a ofrecerlos, porque no tiene ninguna garantía de que alguien se lo vaya a pagar por el hecho de que no se puede excluir a nadie del uso una vez que el bien se produjo. Entonces, ¿cómo interviene el Estado acá? Para que estos bienes se puedan proveer, el Estado los tiene que gestionar su provisión, ya sea porque el mismo Estado es el que los produce o porque el Estado es el que contrata a las empresas para que lo produzcan y a través de su poder, del poder de cobrar impuestos que tiene, le cobrará a toda la gente y le pagará a las empresas. Pero sin la intervención del Estado no tendríamos alumbrado público, no tendríamos semáforos, no tendríamos ejército, posiblemente no habría caminos que no sean pagados, ni tampoco se mantendrían las calles, no habría plazas públicas. Entonces son todos estos bienes que una vez que existen, nadie puede ser excluido del uso.
Lo que sí tenemos que ver es que no tenemos que confundir los bienes públicos en este sentido, en el sentido que son públicos porque a nadie se los puede excluir en términos reales una vez que se produjo, de los que se denominan bienes públicos porque los brinda el Estado. La educación pública es pública porque la brinda el Estado, pero la educación en sí misma como bien o como servicio puede ser privada perfectamente. Entonces, hay bienes que son públicos porque naturalmente son públicos en cuanto a que el Estado lo tiene que gestionar para su provisión, y hay otros que se denominan públicos porque los gestiona el Estado, pero no necesariamente tienen las características que mencionamos anteriormente. Entonces acá tenemos esta clasificación que en donde tenemos 4 tipos de bienes, de acuerdo sean excluyentes o no excluyentes la posibilidad del uso, y en cuanto a que su consumo sean rivales o no rivales, vamos a tener los bienes privados y los bienes semiprivados, que en los dos casos el mercado puede ser el que provea de estos bienes sin mayores problemas. Y los bienes semipúblicos y los bienes públicos son bienes que sí o sí van a tener que estar provistos o gestionada su provisión por parte del Estado, si no la sociedad no dispondría de esos bienes. Y a esto es lo que uno se refiere con que sería ineficiente la producción, ineficiente en el sentido que con los factores productivos que hay no dispondríamos de los bienes que la sociedad está requiriendo. Pasemos a otro tema de por qué el Estado puede ser o debe el Estado intervenir en el mercado, y es por las externalidades. Una externalidad, como está descrito ahí en la pantalla, es una situación en la que los costos o beneficios de producción y o consumo de algún bien no se refleja en su precio de mercado. Por ejemplo, suponga con uno de los ejemplos que tenemos ahí de contaminación auditiva de los aeropuertos, suponga que tiene una casa cerca de un aeropuerto. Los aviones, todo el movimiento que se genera ahí, tanto de aviones como los autos que van y vienen llevando pasajeros, genera un ruido que lo perjudica a usted en su casa. Entonces lo que decide hacer es poner doble vidrio y cortinas y una cortina forestal para evitar al máximo los ruidos en su casa. Entonces usted está teniendo un costo, el costo de los vidrios, el costo de las cortinas, el costo de la cortina forestal, que no tiene nada que ver con lo que es el mercado de pasajes y venta de pasajes aéreos. Entonces tenemos el mercado de los aviones, de los pasajes de avión, que está por un lado, y los costos en los que usted está incurriendo, que es de otro mercado, y el que está incurriendo usted, y que las compañías aéreas no se los están reconociendo. Entonces, eso es una externalidad. La compañía aérea está generándole a usted un costo, pero sin embargo no se los está cubriendo. De la misma manera, puede haber algunas externalidades que sean positivas. Por ejemplo, todo lo que es el desarrollo militar ha puesto en órbita toda una serie de satélites que permiten tener con un aparato adecuado las señales de GPS que permiten estar ubicado en ubicarse mejor dicho, o tener la ubicación en cualquier punto de la Tierra. Entonces, el disponer de esas señales es gratuito, ¿sí? Entonces, las empresas militares o los estados que las financian incurrieron en un costo, y el resto del mundo está obteniendo un beneficio sin participar en ese mercado, sin haber participado en la producción de ese bien. Lo mismo sucede con la investigación. Cuando uno, por ejemplo, ahora tenemos a cientos de personas, de miles de científicos estudiando sobre coronavirus, poniendo la investigación, dando información sobre la investigación. Entonces hay un montón de otras personas que pueden utilizar esa información para mejorar, para tomar previsiones, para hacer lo que tengan que hacer sin ningún costo, donde no incurrieron ningún costo en lo que fue el generar la información. Sin embargo, sí tienen los beneficios de que la información exista. Eso sería una externalidad positiva. Entonces, las externalidades son todas esas consecuencias de actividades que afectan a otros sin que las otras personas cobren o paguen por ello. O sea, están fuera de ese mercado. ¿Cómo puede intervenir el Estado? El Estado lo que puede hacer es lo que se dice internalizar la externalidad. Es decir, una persona que está generando un costo, ¿sí?,
que pague por ello o que se le cobre impuestos para que baje el nivel de daño que está haciendo, o poner regulaciones. Entonces lo que hace el Estado es que de ese mal que está generando la producción de algún bien, digamos, un bien que está generando un mal, regularlo de manera tal de que tenga la menor provisión de ese mal posible, por ejemplo, de contaminación. Si lo que generara la producción de un bien o de una actividad está generando un beneficio para el resto, entonces lo que puede hacer es subvencionar o proteger de alguna manera esa actividad para que esa actividad se incremente y beneficie aún más a las personas o a las entidades que esté beneficiando. Por último, las otras razones por las cuales el Estado tiene que intervenir en los mercados es por la competencia imperfecta, ¿sí? Ya hemos visto tipos de mercado y de qué se trata la competencia imperfecta. Lo único que podemos agregar aquí es que los monopolios y los oligopolios usualmente producen a un nivel un poco menor que lo que sería la eficiencia que la sociedad querría. ¿Qué hacen? Producen menos bienes de los que la sociedad requiere para poder venderlos más caros. Entonces, al disminuir la cantidad, aumentan los precios y de esa manera sacan un beneficio extra. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Es regular esas situaciones, haciéndole como si fuera de competencia o cargándolos impositivamente, para que amplíen la cantidad de bienes que producen y generen una baja de precio en el mercado, generando una situación de mayor eficiencia en el uso de los recursos. Entonces el Estado tiene el poder para intervenir o para regular en situaciones de monopolio u oligopolio. Hasta aquí llegamos con lo que es las intervenciones del Estado en la economía.